Hermanos, bienvenidos cada uno de ustedes. Mariela, bienvenida. Ponte de pie, tengo que hacerte roche, pues. Ponte de pie. Hermano José Luis, Mariela está con nosotros, un aplauso. Y Mackenzie, que debe estar por ahí, ¿no? ¿Sí? Mackenzie. Muy bien. No sé si está sonando afuera, pero acá está sonando bien fuerte. Bueno, queridos hermanos, vamos a compartir esta palabra que el Señor, yo creo que quiere compartir, que todos nosotros podamos recibir en nuestro corazón. Y mientras vamos buscando el libro de 1 Samuel capítulo 5, quisiera que nos ubiquemos un poco en la línea del tiempo respecto a esta historia que, como siempre decimos, quizás no es una historia muy popular, pero nos da una gran lección a cada uno de nosotros respecto a cómo es que nosotros tenemos que valorar nuestra comunión con Dios. Y lo que yo quiero que hoy podamos nosotros entender y dar quizás prioridad es a nuestra comunión con Dios. No sé cómo está tu comunión con Dios. Poco se habla de esto, la iglesia está llena de actividades, pero la pregunta siempre va a ser cómo está nuestra comunión personal con Dios. Nada se logra, nada se puede hacer si es que tú y yo no tenemos una comunión personal con Dios. La iglesia es un lugar en donde digamos, es un grupo de personas, es el cuerpo del Señor, y nos reunimos para poder juntos ser la iglesia. Tenemos una reunión semanal general, tenemos reuniones en la semana, diversos tipos de reuniones, pero nada, absolutamente nada podemos avanzar, podemos lograr si es que cada uno de nosotros nos ponemos de nuestra parte en nuestra comunión con el Señor. ¿Están conmigo? Y este es un tema que en realidad yo sé que es difícil porque como seres humanos y debido al trasfondo quizás religioso y tradicional que tenemos, nos es más fácil ir a una reunión un día a la semana que tener una reunión con Dios todos los días, de manera personal. Y vamos a hablar sobre esto porque la Biblia sí habla sobre esto. Quizás no de forma explícita respecto a cuánto tiempo tenemos que pasar con el Señor o qué cosa es lo que tiene que llevarse a cabo en nuestra comunión personal con Dios, pero sí está muy clara la palabra respecto a la necesidad de que el pueblo de Dios tiene que tener comunión con Dios. Si no, ¿para qué somos pueblo de Dios? La comunión es justamente lo que demuestra que tenemos una relación con Dios, que Dios tiene una relación con nosotros. Entonces, cuando tú abres la palabra, tienes que relacionarte con Dios. Cuando tú alabas al Señor, tienes que relacionarte con Dios. Si el pueblo llamado pueblo de Dios no se relaciona con Dios, entonces tenemos que cuestionar cuán pueblo de Dios somos. Y quizás hoy la palabra no va a ser muy agradable en ese sentido de pasarnos la mano, de abrazarte y darte una palmadita y decirte, qué bien, de verdad, somos el pueblo de Dios, Dios nos ha hecho cabeza y no cola, somos lo máximo, victoriosos, etcétera, más que vencedores, lo cual es verdad. Pero yo pienso que todas esas promesas y esas palabras de Dios para el pueblo de Dios se refieren, hay que prender esta luz, se refieren al pueblo, y voy a apagar acá porque hace calor ya, y esto está botando un vapor caliente. Muy bien. Se refieren a un pueblo que anda en comunión con Dios, que anda en relación con Dios. Amén. Un pueblo que está en comunión con Dios es el pueblo al que Dios le dice, tú eres más que vencedor, tú tienes victoria. ¿Cómo podremos nosotros tener victoria si es que no andamos de la mano con el Señor? Entonces, dice la palabra aquí en 1 Samuel, si lo tienen ya, pueden decir amén. Vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 5. Padre, en este momento yo oro para que tú me puedas dar tu fluidez, tu unción, tu autoridad, que mis palabras, Señor, no salgan y no predominen, sino que sea tu voz llevando a nuestros corazones según cada medida de cada uno de mis hermanos aquí. Háblame a mí también, Señor, que esta palabra nos pueda retar a todos nosotros hoy a poder valorar por encima de todo lo que Proverbios dice, guardar nuestro corazón, nuestra comunión contigo, porque de él mana la vida. Te damos gracias, Señor, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Dice 1 Samuel capítulo 5 versículos 1 y 2, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Esta historia nos habla en la ocasión en la que Israel es derrotado por los filisteos, ¿no? Varias veces fue derrotada por los filisteos, pero en esta ocasión los filisteos hicieron algo que Israel no se lo esperaba. Y es que junto con el saqueo típico
de toda batalla, hubo un hurto, ¿no? Robaron, ¿qué cosa robaron? El arca del pacto. Yo no sé cuántos de ustedes han podido hacer un estudio, no vamos a hacer un estudio muy exegético hoy sobre el arca del pacto, pero sí vamos a aclarar algunas dudas y algunos conceptos erróneos que tenemos sobre lo que representa el arca del pacto. El arca del pacto siempre representó lo más poderoso y sagrado del pueblo de Israel. Tanto así que hasta películas hay, ¿no? Sobre el arca del pacto, Indiana Jones y mucha gente que está buscando el arca del pacto que supuestamente está, no está. El punto es que Dios obviamente no va a ceñir, limitar su presencia a algo físico. Creo que todos los que hemos sido ex religiosos sabemos muy bien. Estaremos en octubre, pero eso no importa. Es un mes más, ¿no? O sea, el arca del pacto representaba algo que ahora vamos a entender y que quizás para algunos de nuestros conceptos equivocados vamos a corregir. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos dicho el arca del pacto representa la presencia de Dios? ¿Hemos dicho eso o no? Pero no es completamente verdad. Y a través de la palabra vamos a ver por qué es que no es completamente verdad. Que hay algo que Dios quizás en su plan para el mundo, para su pueblo, anhela más que la sola presencia de Dios. Y eso lo vamos a ver en la palabra. En primer lugar, nosotros podemos ver que el arca del pacto no era solamente un arca, sino que era llamada el arca del pacto. O sea, hablaba de un pacto, de un compromiso. Y quiero ver un poquito los elementos del arca, porque el arca del pacto tenía básicamente tenía una estructura y una cobertura. El arca del pacto era una caja de madera. Esa es su estructura, una caja de madera. Pero aparte de la caja de madera, tenía también algo más. Es que la caja de madera estaba recubierta por láminas de oro. ¿Amén? ¿Ya están entendiendo la figura? Imagínense esta caja de madera, cubierta por dentro y por fuera de oro puro. Entonces, cuando vemos nosotros el arca del pacto, ya de por sí entendemos que tiene dos elementos, la madera y el oro. Todos sabemos que cada uno representa algo, ¿no? La madera durante toda la historia de la palabra nos habla de la humanidad, de los seres humanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús sanó a este hombre ciego? Pero lo sanó a medias y le dijo, oye, ¿qué cosa ves? Y él, ¿qué cosa dijo? Veo los hombres como árboles. La madera siempre representó al ser humano. Siempre. Los árboles, la madera, representan nuestra humanidad, nuestra parte física, natural, humana. Y el oro siempre estaba presente en los lugares más sagrados. El oro siempre representó la presencia de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, el valor incalculable de Dios. Por lo tanto, el arca del pacto no era solo la presencia de Dios, ni era solo el pacto del pueblo, sino que era justamente el pacto de Dios en relación a su pueblo. Esa combinación, ese vínculo, ese pacto, esa relación, esa intimidad de la cual hemos cantado hoy, es lo que justamente representaba el valor que tenía Israel, el arca del pacto. Si algo tenía valioso Israel, era el arca del pacto. Y repito, el arca del pacto no solo representaba la presencia de Dios, sino que representaba el pacto de Dios con su pueblo, la relación, la comunión de Dios, oro, con el pueblo, madera. Es cuando tú y yo, como seres humanos falibles, como seres humanos imperfectos, nos acogemos a la bondad de Dios y somos cubiertos por la sangre de Cristo, que entonces se forma esta relación. Y esta relación es justamente lo que nos da el valor para poder vencer, para poder tener victoria. La estructura era una madera de acacia, eso representa nuestros cuerpos, y recubierta de oro que representa la presencia de Dios. Ahora, no solamente es eso, esto es una breve introducción, pero también vemos que en el interior del arca habían algunos elementos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan los elementos que habían? A ver, uno, las tablas, la vara y el maná. No había nada más. No había un battery pack, ¿no? No había un sobrecito con dinero por si acaso. No, solamente habían estas tres cosas. Y cada una de estas tres cosas representa también algo importante en nuestra comunión con Dios. Por eso es que Dios manda poner estas tres cosas dentro del arca del pacto. Número uno es las tablas de la ley. ¿Por qué? ¿Qué cosa representaba la caja? La caja somos nosotros, ¿no? La caja de madera somos nosotros.
En esa caja de madera recubierta por oro que representa la presencia de Dios, que nos llena y estamos en buenos términos con Él y nos relacionamos con Él, no un día a la semana, sino todos los días de la semana, es que Dios dice, yo quiero que dentro de ti estén las tablas de la ley. Dice la palabra, para los que están tomando nota, Salmos 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Solamente son versículos de referencia, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué cosa tiene que haber entonces en nuestra vida para poder tener una relación correcta con Dios? La palabra. La palabra tiene que estar puesta en nuestro corazón, tiene que estar guardada, tiene que estar sembrada, tiene que estar grabada en nuestro corazón. Porque a veces no nos damos cuenta de cuando nosotros pecamos, nos olvidamos de su palabra. Y es la palabra la que nos enseña, la que nos advierte, la que nos da principios para nosotros saber y entender por qué no debemos hacer ciertas cosas, por qué a Dios le desagradan ciertas cosas, por qué es que tú y yo tenemos que amar ciertas cosas. ¿Cómo piensa Dios? Nos dejó una carta para que entendamos cómo piensa Él. Y nosotros a veces decimos, pero es que yo no sabía, pero si está escrito la palabra de Dios. Entonces dentro de nuestra comunión con Dios, dentro de esta arca de madera cubierta por oro, tiene que estar, número 1, las tablas de la ley. Número 2, Salmos capítulo 3. Mientras van buscando Salmos capítulo 3, les pido que pensemos en la vara de Aarón. ¿Qué cosa era la vara de Aarón? No voy a retratar todo el hecho, pero puntualmente la vara de Aarón fue la memoria de un evento sucedido, el recuerdo, digamos, de un evento en el que la gente quiso de alguna forma derrumbar el ministerio de Aarón, derrumbar el llamado de Aarón. ¿Cuánta gente a veces quiere, por envidia o por lo que sea, derribarte? ¿Cuánta gente no quiere a veces, por envidia o por lo que sea, hablar mal de ti? Y la palabra dice que si alguien viene contra ti, está viniendo contra Dios, ¿no? Y el Señor saldrá. Y Aarón fue respaldado por Dios. ¿Cómo? Fue la prueba, para que todos vean, ¿no? Entonces traigan sus varas, todos trajeron sus varas y todas murieron. Pero la vara de Aarón se reverdeció, ¿no? Después de un día. ¿Qué cosa representaba esto? Representaba el respaldo de Dios para con sus hijos. Dios va a respaldar. Y no solamente es el respaldo, sino que está demostrando que nadie puede venir contra aquella persona que es llamada por Dios. Si Dios te ha llamado, te ha dicho algo, te ha mostrado algo, si Dios te ha llamado a algún ministerio, alguna obra en particular, si Dios te ha levantado por algo, mira, la palabra dice que vendrán por un camino contra ti y saldrán huyendo por 7. La vara de Aarón estaba dentro. Y quería leer el Salmo 3 porque no solamente es un evento aislado, sino que varias veces el Señor nos muestra su respaldo. Dice el Salmo 3, versículo 1, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez alguien dijo eso de ustedes? Cuando estabas en una situación de crisis, cuando estabas alejado del Señor, cuando quizás tiraste la toalla, cuando estabas lleno de temor, cuando estabas lleno de miedo, cuando estabas con tristeza, con lo que sea, ya sabes que tú no tienes cura, ¿no? ¿Alguna vez te han dicho eso? Tú ya no tienes remedio, ¿no? ¿Y saben qué? Aquellos quizás que no están asintiendo con la cabeza de que se lo han dicho a ustedes, quizás ustedes se lo han dicho a alguien. Qué pena, qué vergüenza, ¿no? Que tú le digas a alguien, tú ya no tienes remedio. Nadie te va a cambiar. Nunca vas a cambiar. Bueno, la palabra nos enseña que cuando hay personas que te dicen eso y se levantan contra ti y dicen para él no hay salvación en Dios, versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es tu escudo, él es tu gloria. No tienes que defender tu nombre. No tienes que salir a favor de ti mismo y demostrar todas las cosas buenas que tú has hecho para que la gente cambie. ¿Saben qué? La gente que quiere pensar mal va a pensar mal así tú te demuestres como un ángel. Porque el problema no eres tú, sino ellos. La gente va a seguir pensando mal. La gente va a seguir atacándote. La gente va a seguir hablando a tus espaldas. ¿Saben por qué? Porque eso es como ellos son. Esa es su esencia. Ellos no van a cambiar. Pero la palabra dice, Jehová es escudo alrededor de ti. Él es el que levanta tu cabeza. Qué interesante esto, ¿no? Porque fue el que levantó la cabeza de Aarón a través de la vara.
Fue él el que demostró. Aarón no tuvo que demostrar nada. Aarón no tuvo que decir, miren, ¿saben qué? Por si acaso, yo soy el llamado de Dios por esto. Yo soy el pastor, yo soy el anciano, yo soy el líder, el obispo, el diácono. Yo soy, por si acaso, respéteme, yo soy. Aarón no tuvo que decir eso. Fue Dios el que lo respaldó. Si Dios no es capaz de responder por tu ministerio, por tu llamado, entonces lo que tú hagas no va a servir. Es Dios el que tiene que responder por lo que Dios te ha llamado. Porque si Dios te ha llamado, Él te tiene que respaldar, ¿o no? Y lo último que estaba en en el Arca del Pacto, era el maná. Vamos a Lucas capítulo 12. Mientras buscamos Lucas capítulo 12, a través del maná nosotros recordamos algo. ¿Saben qué cosa recordamos? ¿Qué creen ustedes que representa el maná? Provisión, muy bien. La provisión es una buena definición. ¿Qué más? La fe, muy bien. Provisión, fe. Yo le he llamado algo más y es la fidelidad de Dios. Que a pesar de que los tiempos son difíciles, a pesar de que el pueblo quizás no hizo nada para merecer el maná, Dios aún así, cada día. O sea, si nos ponemos a pensar, o sea, hoy la situación, y ustedes deberíamos nosotros tener en cuenta de algo. Yo sé que hay mucha gente que quizás no es muy allegada a Israel. Pero Israel siempre será el reloj de Dios. Lo que esté pasando allá marca los tiempos de la iglesia actual, hoy, nosotros. Nada pasa en Israel que no afecta a toda la iglesia. Eso tenemos que entenderlo. Los tiempos que estamos, si estás pensando que vas a vivir aquí en la tierra 1000 años mal, creo que te equivocas. Creo que los tiempos están llegando cada vez más a su final. Y la palabra nos enseña que Dios nos muestra su respaldo, su fidelidad a través del maná. Porque Dios le dice, yo quiero que tú pongas el maná dentro de esta caja. Dentro de nuestros corazones siempre tiene que haber esto, y es que Dios es fiel. A veces nos preocupamos tanto, demostrando falta de confianza en el Señor. Dice Lucas 12 que Jesús dice, considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Dios mismo está diciendo, escúchame, tienes que tener en lo profundo de tu corazón el maná. Y el maná representa, yo soy fiel. Yo no te voy a fallar. No te voy a dejar abandonado. No voy a dejar una obra a medio acabar. Voy a proveerte. Tú no te preocupes cómo, yo te voy a proveer. Si a las aves del cielo las has visto tan lindas, las flores del campo, ¿cuánto más que tú vales más a ti? El maná representa la fidelidad de Dios. Y vemos que en el arca del pacto, es decir, en nuestros corazones tiene que haber tres cosas. Tiene que estar guardada la palabra de Dios. Tiene que estar muy profundo el concepto de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y número 3, tiene que estar esta confianza de que Dios, nos respalda y que Dios es fiel. La vara de Aarón representa el respaldo. Y el maná representa la fidelidad de Dios. Muchos dicen erróneamente entonces que el arca del pacto representa la presencia de Dios. Creo que ahora entendemos que no necesariamente el arca del pacto es 100% la presencia de Dios, ¿no? ¿Están conmigo? ¿Saben por qué? Y ahorita vamos a ver por qué. Más adelante vamos a demostrar esto, pero ustedes creen, si ustedes, imagínense, ¿no? En el supuesto que ustedes fueran todopoderoso, lo máximo de todo, por encima de ustedes no hay nada. ¿Ustedes necesitarían demostrar algo a alguien? Yo creo que no, ¿no? Porque estamos por encima de todo, ¿no? En ese supuesto. Ahora, piensen un poco en el Señor. Él es el Todopoderoso, por encima de todo. No existe nada más que Él. Él es el Dios de dioses, el Rey de reyes, Señor de señores. No hay nada más. Toda rodilla se doblará delante de Él. No hay nada por encima de Él. Y Él es el Todopoderoso. Él, por sí mismo, no necesita demostrar nada a nadie. Porque Él es todo. Pero entonces, ¿por qué muestra su poder si no necesita demostrar nada a nadie? Si así fuera, si el arca del pacto solo representara la presencia de Dios en sí misma, el arca del pacto tendría que ser de oro puro toda. Pero es de madera. Porque Dios quiere glorificarse, exhibir su poder
pero no para él recibir valor, porque él ya tiene todo, sino para que todo el mundo vea que él respalda a su pueblo, para que todo el mundo vea el poder de Dios en su creación, en sus hijos, en su pueblo. Por eso el arca del pacto es de madera con oro. Repito, un ser todopoderoso no tiene que demostrarle nada a nadie. A veces yo veo a los chicos acá, ¿no? Algunos, todos tenemos una experiencia en algo, somos buenos en algo, ¿no? Ahora estaba hablando, creo que hay con unos hermanos ahí, que de verdad que no estaba cortando bien la cebolla, ¿no? Pero le decía, ¿sabes qué? No te preocupes, algún talento tienes que tener, ¿no? Todos tenemos algún talento en algo, no se preocupen, no se desanimen. Dile al que está al costado tuyo eso, en algo debe ser bueno, dile. No te desanimes. Pero cuando nosotros vemos que Dios de verdad es todopoderoso, Él no tiene que demostrar su poderío a otros para que lo reconozcan a Él, pero lo que Él hace es demostrar su poder en nosotros, para que el mundo entienda que Él es poderoso y que Él puede ser poderoso en un ser humano, como tú y como yo. Que tú y yo, al ver el mundo, la victoria en Cristo que tenemos, ellos pueden cobrar esperanza y decir, yo también puedo tener esa victoria. Por eso es que el arca del pacto no era de oro sólido, era de oro cubierto de madera. Tampoco era una caja de madera solamente, porque eso se llama obras de la carne, o lo natural solamente, esfuerzo humano. Y eso no llega a ninguna parte, eso se pudre. Pero es justamente esta madera cubierta de oro la que hace que el pacto tenga sentido. Y por eso es que era tan importante para el pueblo de Dios, para Israel, que tuvieran esta arca del pacto. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, por favor. Vamos a ver un par de versículos más para que entendamos por qué este principio que estamos hablando es importante, es bíblico. Dice 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia sea el Señor, ¿no? O sea, seguimos siendo vasos de barro o de madera, llámalo como tú quieras, no importa, es lo mismo el barro, la madera, es muy parecido en términos de significado. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El vaso de barro contiene el tesoro. El arca del pacto, que es de madera estructuralmente, es cubierta por el oro puro. Entonces, cuando nosotros vemos este principio, tenemos que entender que el arca del pacto representa la comunión de Dios para con su pueblo. No solamente la presencia de Dios, sino la comunión. Porque tú puedes llenarte los labios todos los días y decir, Dios, tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande, pero si tú no tienes comunión con Él, entonces esto no obra en ti. Esto no funciona. Dios no necesita demostrar a nadie su victoria por sí mismo, su poder. Pero somos nosotros los que necesitan, escúchame, somos nosotros los que necesitamos que Dios muestre su poder en nosotros. Dios no necesita demostrar nada a nadie, porque Él está encima de todo y es lo más grande que hay, amén. Pero nosotros necesitamos que Él muestre su poder en nosotros, en nuestras circunstancias, en nuestras crisis, en nuestras dificultades, en nuestra vida en general, en nuestro diario vivir. Siempre fue para Dios, cuando Él habla de su poder y de lo que Él hacía, yo haré eso. ¿Se ha dado cuenta que la Biblia siempre dice, para que el mundo vea, para que el mundo crea, para que otros glorifiquen a Dios, para que esto... Nunca dice solamente porque yo quiero ser grande y para que la gente, pues, o sea, para que yo me gloríe de mi poder, sino que siempre había un propósito. El propósito del arca del pacto, de madera recubierta de oro, era justamente que el mundo pueda ver lo que se puede hacer con un pueblo de Dios en comunión con Dios. Esto es poderoso. De verdad que esto es poderoso. Y si tu vida está viviendo en derrota y si estás viviendo debilitado, no mires afuera, mira adentro. Mira un poco a tu comunión con Dios. Mira un poco tu relación con Dios. ¿Cómo estás tú? Más adelante vamos a hacer una oración respecto a esto, pero por ahora acompáñenme a Juan capítulo 17. Siempre fue así, para que el mundo vea. Y voy a poner un solo ejemplo, que es en la oración de Jesús. La oración de Jesús, dice Juan 17, 21, ¿lo tienen?
Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Siempre Jesús relacionándose con su pueblo, siempre. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Luego, ¿qué dice? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Siempre el objetivo era para que otros puedan ver mi amor por ustedes. Para que otros puedan ver mi relación con ustedes. Para que otros puedan glorificarme a mí debido a que yo soy poderoso en ustedes. Qué lindo de verdad cuando entendemos esto, porque el arca del pacto no era un arca de oro, tampoco era un arca de madera. Era un arca de madera cubierta de oro. El poder, amén, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. El oro está cubriendo nuestra madera. Ya no somos más frágiles. Ya no somos, ya Dios ve y ve el oro. Dios nos ve y ve la sangre de Cristo. Y por eso es que la nación de Israel, cuando pierde el título, por si acaso no había título, el título de esta enseñanza, a raíz de lo que hemos hablado de 1 Samuel, que los filisteos le robaron el arca del pacto al pueblo de Israel, el título de esta enseñanza es Devuélvannos el arca. Y yo quisiera que hoy podamos reflexionar respecto a dónde está esa arca en nuestras vidas hoy. ¿Dónde está nuestra comunión? ¿Dónde quedó nuestra comunión con Dios? Quizás nos hemos hecho religiosos, quizás nos hemos vuelto domingueros, quizás nos hemos acostumbrado y no hay nada de malo con eso, pero si es solo eso lo que hacemos, entonces sí está mal. Al devocional del hermanito X, a la canción del grupo tal, al sermón del domingo. Y nos hemos acostumbrado y hemos perdido nuestra comunión con Dios. ¿Y saben qué? Esto es triste, pero a veces nos hemos acostumbrado tanto a la mímica, al formato que podemos tener como iglesia. Y yo me imagino que muchas iglesias quizás han podido acostumbrarse a formatos, que si el Espíritu ya no está, la gente no se va a dar cuenta. Porque el formato sigue, la música sigue, la función continúa, el humo sigue, la motivación sigue, los sugieres siguen dándote la bienvenida con sus carteles grandazos, bienvenido a casa, ¿no? Todo sigue igual. La pregunta es, ¿dónde está el Señor? Y la otra pregunta para mí, para ti, es, ¿nos dejó el Señor ya quizás? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está ese corazón de niño que yo tenía? ¿Dónde está esa comunión con Dios que yo tuve alguna vez? ¿Está el Señor conmigo como estuvo antes? O quizás ya pienso que lo logré, ya me acostumbré. Todo me está yendo mejor, entonces me relajo. Para que todos sean uno, decía él, pero para que el mundo crea. Y luego dice, el mundo sabrá que sos mis discípulos. O sea, ¿se han dado cuenta que todo el poder que Dios mostraba siempre fue para que el mundo pueda ver su poder en su pueblo? Por eso el arca del pacto. Madera cubierta por oro. Eso es lo que hacía poderoso al pueblo de Dios, su comunión con Dios. No solo Dios. Y espero que me entiendan en el sentido bueno de lo que estoy diciendo. Porque definitivamente solo Dios puede hacer absolutamente todo. Pero a lo que voy es que respecto a nuestra fortaleza tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Aunque no participamos para nada en la victoria, porque eso es totalmente de Dios, respecto a las capacidades, tampoco participamos porque mi capacidad no va a añadir nada a la victoria, pero sí puedo decir que es, en el buen sentido de la palabra, la combinación de Dios con su pueblo. El arca del pacto, no era solamente un arca, era un arca de pacto. Arca de madera recubierta por oro puro de su presencia. Y esto habla de comunión, de relación y de vínculo. 2 Corintios capítulo 4. Vamos a leer este pasaje, ya lo hemos leído antes, creo, cuando dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero vamos a ver el versículo anterior y los versículos que siguen. 2 Corintios 4, 6. Bien, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. O sea, Él no solo resplandeció en el universo. A veces nuestra comunión con Dios, a veces nuestro concepto de Dios es un concepto tan místico que ya no es práctico, ¿no? Dios es soberano, Dios está ahí en algún lado, Dios,
Y ¿saben qué? Pueden ser conceptos teológicamente correctos, pero si Dios no viene a vivir en mí, entonces no tengo esperanza. Pero si Dios no hace un cambio en mi vida, entonces ¿de qué me sirve todo lo que predico de Dios? Si yo hoy soy igual que el año pasado, entonces ¿de qué me sirve todo? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Para qué? Para que la excelencia... ¿Pero qué más sigue? ¿Cuál es la explicación que le da? ¿En qué te puede ser útil de que tú seas un arca del pacto? ¿En qué te puede ser útil que tú tengas una correcta comunión con Dios? En lo que dice el versículo 8. En que estamos atribulados, mas no angustiados. La madera se atribula, el oro no. Dice, estamos en apuros, mas no desesperados. La madera se puede preocupar cuando ve una polilla. El oro se ríe. Estamos en apuros, mas no desesperados. Amén. Por eso valora el pacto. Valora tu comunión con Dios. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Todo esto es lo que hace que el tesoro esté en los vasos. Todo esto es lo que hace que el arca del pacto sea de madera cubierta por oro. Por eso es que cuando a Israel le robaron el arca, yo me imagino que había un buen grupo de personas. No creo que todos, yo creo que la mayoría quizás ni se dio cuenta. Y eso tiene que aterrarnos. ¿Qué pasa si de pronto Dios nos deja? ¿Seguiremos con nuestra iglesia igual? ¿Sin darnos cuenta que Dios ya nos dejó? ¿Qué pasa si la presencia de Dios nos abandona? Estoy poniendo una posición extrema, ¿no? Yo a veces me pregunto cuántos de nosotros tenemos suficiente comunión con Dios como para darnos cuenta que el Espíritu Santo ha dejado un lugar ya. Y dice, atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y a veces es que nosotros descuidamos nuestra comunión con Él. Hay algunas cosas, y yo voy a mencionar 3 rápidamente, nomás porque quizás más adelante elabore sobre estas. Definitivamente una de las cosas que destruye nuestra comunión con Dios es el pecado, ¿no? Nos guste o no, tenemos que decirlo. Existe una palabra en la Biblia que se llama pecado. Y la razón por la cual Jesús murió por todos nosotros no fue para darnos una mejor vida, no fue para que nos vaya bien en la tierra, es para poder nosotros ser librados de la muerte eterna a causa de nuestro pecado. Tu pecado, mi pecado. El pecado rompe la comunión. Como en un matrimonio, el pecado rompe la relación. Como en una amistad, el pecado rompe la amistad. El pecado rompe la comunión. A veces te dicen, no, pero ya no me relaciono con Dios como antes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás practicando? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué tipo de conversaciones estás teniendo? ¿A quién le estás cantando? 2, fijarnos en nosotros mismos. De pronto nos damos cuenta que nosotros tenemos algo bueno y empezamos a basar nuestra comunión con Dios en lo que nosotros somos, bueno o malo. Si te fijas en lo malo que eres, caerás en condenación. Si te fijas en lo bueno que eres, caerás en orgullo. Por eso tienes que fijarte en Cristo siempre, el autor y consumador de nuestra fe. En Él y solo en Él. Y tercero y rápidamente, también descuidamos nuestra comunión con Él al entrar en la religiosidad. ¿Es posible creer que estás agradando a Dios cuando ni siquiera lo conoces? Sí, es posible. Vamos a llamar a Pablo. Saulo de Tarso, dime una cosa, ¿tú qué hacías matando cristianos? Yo no sabía, yo estaba sirviendo a Dios. Pero Saulo, ¿no te das cuenta? No, Dios estaba feliz conmigo y más feliz cuanto más cristianos mataba. Pero Pablo, ¿en serio? Sí, en serio. ¿Ustedes acaso no creían que Pablo pensaba que agradaba a Dios haciendo lo que hacía? ¿Y ustedes acaso no creen que Pablo no tenía ninguna comunión con Jesús de verdad? Tanto que cuando se encontró con él dijo, ¿quién eres? No te conozco, pero te he servido toda mi vida, ¿no? No, pero no te conozco. Podemos servir al Señor, queridos hermanos, músicos, pastores, líderes, ujieres, todos podemos servir al Señor y no conocerle. Sí se puede. Y eso es un pensamiento aterrador. El arca del pacto. Se la robaron y no había mucha gente que reclamara. Quizás los sacerdotes se dieron cuenta y el rey. Pero había un clamor ahí en un grupo. Un clamor en sus corazones que decía, devuélvanos el arca.
porque ya no somos iguales sin la presencia de Dios. Devuelve mi comunión con Dios. Quiero otra vez volver a ese primer amor. Quiero otra vez volver a tener comunión con Dios, relación con Él como un niño. Dice el Salmo 137, acompáñenme por favor. Salmo 137. No quiero prolongar mucho hoy, pero la palabra dice Cristo en vosotros la esperanza de gloria, ¿no? No dice Cristo la esperanza de gloria, no dice vosotros la esperanza de gloria. Piensen en esto, los que están estudiando la Biblia con nosotros el miércoles. Analicen cada palabra. Cristo en vosotros. No es Cristo solo, no es vosotros solo, es Cristo en vosotros. Esa combinación la que hace que el pueblo de Dios dice, como decía David, pero si Dios está conmigo, ¿qué me puede hacer este gigante? ¿Acaso Dios no es nuestro Dios? ¿Acaso no tenemos comunión con Él? Cristo en vosotros, eso es lo que hace que el pueblo de Dios pueda caminar en poder, en victoria. El arca del pacto no era un arca de oro, no era un arca de madera, era un arca de madera con oro. Y dice en Salmo 137, hablando de los que estaban cautivos, fuera de la presencia de Dios, y los que nos habían llevado cautivos, decían ellos, nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Y ellos respondieron, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo puedo yo pretender que Dios está conmigo si no está conmigo? ¿Cómo puedo pretender yo regocijarme por la presencia de Dios en mi vida si ya perdí la presencia de Dios, si ya no tengo esa comunión con Dios? ¿Dónde está tu comunión con Dios? ¿Dónde está tu relación con Dios? ¿Qué sucede de lunes a sábado? Porque los domingos todos somos lindos. Pero algo pasa de lunes a sábado que es imprescindible para que puedas vivir. No hay creyente que pueda vivir solamente yendo a la iglesia los domingos. Y menos en estos tiempos. Voy a invitar a los músicos. Aquí nomás voy a terminar. ¿Cómo cantaremos? Decía el salmista. ¿Cántico de Jehová en tierra de extraños? Queridos hermanos, no sé cuántos de ustedes han visto, sobre todo con estas noticias, ¿no? Pero si analizamos un poquito nada más la forma de pensar de un musulmán, uno tiene que entender que ellos no se relacionan con un Dios que tenga sentimientos. El único sentimiento que tiene el Dios del musulmán es la violencia, es el odio, quizás es la venganza. Pero no existe amor en el Dios musulmán. Mucha gente dice, no, pero es el mismo Dios. No, no es el mismo. No es el mismo. Porque yo a mi Dios le puedo llamar Padre. Ellos no. Porque yo puedo decir mi Padre me ama y ellos no. No nos relacionamos con Dios por obligación. No nos relacionamos con Dios por chantaje. No nos relacionamos con Dios por una coacción. Sí, es verdad, entendemos que hay consecuencias para nuestro pecado. Entendemos que si actuamos mal, vamos a cosechar. Eso es verdad. Pero nuestra relación con Dios no se basa en el peligro o en el miedo, se basa en el amor. Ese es el centro de nuestra relación con Dios. Y yo te vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde está ese primer amor en tu vida? ¿Qué ha pasado a lo largo del camino? Quizás algo se ha perdido. Cuando estaba estudiando esto me acordé de Ezequiel y quiero que se pongan de pie. Ezequiel fue un profeta que Dios lo usó de una forma muy poderosa, pero en un punto de su vida, la palabra nos enseña que el Señor le dijo, tu esposa va a morir. Y encima le da ciertas instrucciones bien fuertes y le dice, ¿sabes qué? Pero no quiero que llores, no quiero que te lamentes, no quiero que hagas duelo, ni quiero que hagas luto. Y la enseñanza aquí nos enseña algo. ¿Saben qué cosa nos enseña? Que Dios estaba diciendo, mi esposa ha muerto y nadie llora. Mi comunión se ha perdido y a nadie le importa. ¿Dónde está la iglesia? Digo yo, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Dónde está tu comunión con Dios? ¿Todo sería igual? ¿O todo sigue igual quizás sin esa comunión con Dios? Dios estaba diciéndole a Ezequiel, Ezequiel, mi esposa ha muerto y nadie llora. Mi comunión con Dios, ¿dónde está? ¿No te duele haberla perdido? Pregunto.
¿No te duele quizás el no poder relacionarte con Dios como lo hiciste en tu momento más fuerte? Solo hago esa pregunta. Si has tenido antes una mejor comunión, si antes has tenido una mejor relación, si antes has tenido más unción, si antes has tenido más de Dios, si antes has tenido más intimidad con Él, es momento de examinarte. Porque la senda de los justos tiene que ser como la luz de aurora que va en aumento. Es momento de examinarnos. Yo no solamente quiero decir que hoy puede ser el día de reencaminar y de volver a encender tu fuego por Dios, sino que hoy debe ser el día. Porque nunca funciona eso de que más adelante lo pensaré. Hoy tiene que ser el día. Es el momento. ¿Amas su presencia? Es mi pregunta. ¿Anhelas de verdad tener comunión con Él? Hay un cántico que quisiera que entonemos mientras pensamos, meditamos en esto, que se llama Llévame al primer amor. No vamos a cantar toda la canción, pero solamente quisiera que nos pongamos a pensar un poco en la amada en el libro de los Cantares, cuando ella decía, de pronto no le abrí la puerta al Señor, Él quería tener comunión conmigo y vi su mano en la cerradura y Él se fue, ¿no? Y de pronto lo anhelo, y porque estaba preocupado más por mis cosas, estaba mirándome a mí, mi vida, mis preocupaciones, mi situación, mi crisis, mi billetera, mi estado de ánimo, y entonces se pasó el Señor, se fue. Y ella empezó a llorar, empezó a decir un ratito, ahora que me doy cuenta hay algo que me falta, ¿no? Ahora que me doy cuenta, si no tengo comunión con Dios, nada tiene sentido. Porque al ser creados por Dios, es solamente Dios el que le da sentido a nuestra vida. Y la comunión con Dios es la que nos hace completos. Y mientras no tengas comunión con Dios, no tengas relación con Dios, no importa cuánto sepas de la Biblia, no importa cuántos títulos tengas en la iglesia, no importa cuántos domingos vengas, si quieres puedes estar acá 24 horas y ayunar y estar acá rodeado todo el día. Pero si no tienes comunión con Dios, en tu casa, a solas con Él, entonces no tendrás victoria. Devuélvanos el arca. Había un clamor ahí. Devuélvanos el arca. Yo pregunto si este clamor podría yo imprimirlo en tu corazón, si tú pudieras meditar en esto y decir, sí, Señor, de verdad, se han robado mi arca y no me he dado cuenta. Y quizás para poder darme cuenta he tenido que pensar, han habido momentos mejores en mi comunión con Dios. Algo ha pasado. La amada decía, me desgarra saber que he contristado al amado, me desgarra saber que de mí lo he alejado, porque yo lo amo demasiado. Que este cántico sea más que sentimientos, porque es un cántico, sí, efectivamente es quizás emotivo en cierta forma, pero yo quiero que vaya más allá y que podamos nosotros entonarlo desde lo más profundo de nuestro corazón de verdad. Y querer decir lo que las palabras dicen, llévame al primer amor donde todo comenzó. Llévame al primer amor donde estamos tú y yo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Me desgarra saber, Señor. Aleluya, Dios. Me desgarra saber que he contristado al amado. Me desgarra saber que de mí lo he alejado. Porque yo lo amo de